Ok, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con un grupo de personas que nos vienen a contar, a conversar, a informarnos, y para que usted también lo sepa en su casa, qué es lo que está pasando entre algunos proyectos empresariales gigantes que se quieren instalar en nuestra región y lo que está respondiendo el sector indígena frente a esto. Para conversar de este tema estamos con don Marcelo Condore, quien es consejero territorial Adi Hiwasa Oraje. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Karim. Buenos días. Bienvenido. Bien, gracias. Ya Marcelo vino en algún momento a nuestro programa y nos introdujo de qué se trataba el caso exactamente, pero obviamente ha pasado el tiempo y el caso ha ido desarrollándose y han ido dando otros pasos que nos van a contar ahora. También estamos con don Alejandro Capetillo, quien es presidente de Pueblos Indígenas Unidos, Cuenca de Tarapacá, dice acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Vivian? Feliz de estar acá. Bienvenidos. Sí, y también estamos con Rodrigo Arancibia, quien es el asesor Alegar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, sí, muy bien. Gracias. Bien. Marcelo, ¿quién de los tres comienza contándome de la situación? Bueno, el tema de nosotros es que queremos hacer una denuncia acerca de la inoperancia de las herramientas que contamos en la legislación nacional y sobre todo a nivel regional, con respecto a todas las iniciativas mineras que se quieren instalar en el territorio, las cuales, con la anuencia justamente de estas autoridades, se van instalando y obtienen su autorización, pasando por encima de los derechos que tenemos todos los ciudadanos de la región, y particularmente los pueblos indígenas. A ver, Marcelo, si lo especificas de otra manera. Ya. El proyecto Paguanta, que es el principal elemento que nos está afectando en este momento, Ya. el año pasado, bueno, la última vez que estuve acá, estaba denunciando que se hizo todo un trabajo de defensa desde el año 2011, cuando fue autorizado a través de una simple declaración de impacto ambiental, a la cual nos opusimos inicialmente y la cual ganamos en la Corte Suprema, exigiendo en ese entonces, y ratificado por la Suprema Corte, que presentaran un estudio de impacto ambiental y el Estado que cumpliera con el deber de hacernos la consulta indígena. Eso. ¿Y se hizo? El estudio de impacto ambiental sí, se presentó. La consulta indígena Pero la no. consulta indígena no. A ver, ¿y qué arrojó el estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental ahí, según ellos, según la empresa en este caso, afectaba solamente al pueblo de Cultane. Y que por lo mismo la consulta indígena se debía hacer solamente a este pueblo. A ver, cuando tú me dices, según ellos, ¿tú quieres decir que estás poniendo en duda la veracidad de este estudio? Efectivamente. Sí, ¿por qué? ¿Y qué crees que pasó en el medio? Porque la información que entregó la empresa no era pertinente, no era completa. Se guardó datos. Era parcializada. Efectivamente. Para favorecer la instalación. Así es. Porque darse el caso que Cultane, el pueblo que fue finalmente consultado, nunca exigió la consulta indígena. Ah, o sea, justo el pueblo que dice que no exige la consulta indígena es el pueblo que sale como de alguna manera impactado. Así es. Ambientalmente. Por lo tanto, ese mismo pueblo no hay que consultarle nada, es llegar e instalarse. Bueno, la consulta se hizo, o lo que algunos de nosotros decimos es un simulacro de consulta. ¿Ya? Porque en este caso se hizo una vista de consulta indígena, se habló con la comunidad indígena de este pueblo en sí, lo cual dio su autorización a cambio de algunas prebendas a favor de la comunidad en sí. ¿Ya? Y con eso era suficiente. El CIA lo validó en ese ámbito. Ajá. Después voy a volver contigo por el tema de la consulta nuevamente. Me gustaría ahondar un poco más, pero quiero que también los otros invitados vayan participando de la conversación. Alejandro, ¿usted qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo ve la situación? ¿Qué cree? En realidad, como lo plantea Marcelo, nosotros estamos directamente afectados como quebrada. O sea, en el fondo lo que dice el título específicamente, Quebrada de Tarapacá, Aroma y Coscaya, son tres quebradas que son netamente el eje principal de desarrollo es la agricultura. Por lo tanto, cualquier proyecto de inversión que se instale en la cabecera alta de la quebrada va a contaminar lo que ha sido por años el trabajo. Proyecto de cultura. De inversión. De inversión. Claro. Y los proyectos de inversión están las geotérmicas, las mineras y todo esto. El tema puntual de Paguanta es algo pequeño para lo que hay en la quebrada de Tarapacá. La quebrada de Tarapacá está concesionada para las empresas mineras totalmente. O sea, no solamente Paguanta, hay otros proyectos que están en proceso de verificación y algunos ya pidiendo temas de sondaje.
Entonces, por eso nosotros como Quebrada de Tarapacá, como pueblo originario, como pueblo indígena, defensores de nuestros derechos, lo hemos agrupado como una asociación del título que yo le presenté, que es la Cuenca de Tarapacá, a la cual prácticamente están insertos todos los pueblos que pertenecen a esa comuna que es Guara. Ahora, el problema no es solamente de Guara ni de la comuna de Guara, es de la provincia del Tamarugal, porque en el fondo están las otras empresas que es Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Coyacao, así que de alguna manera lo están contaminando. Ahora, ¿cuál es la contaminación? Es la afectación directa que nosotros como pueblo originario estamos recibiendo constantemente por todos estos procesos productivos, que en el fondo lo único que hacen es sacar lo que tienen que sacar, después dejan el hoyo y se van. Entonces, eso a nosotros nos está perjudicando. Y para eso lo hemos organizado, o sea, Marcelo lo acaba de decir. Dice claramente que hemos hecho una defensa por 5 años, hemos transformado todo lo que son las comunidades indígenas, porque antes las comunidades indígenas se formaban solamente con la gente de los pueblos. Hoy en día hemos incluido gente que vive en las ciudades, que son descendientes de esas comunidades. Hemos hecho un tema territorial. Y la gente que vive en las ciudades son de esas comunidades, pero tienen trabajo, por ejemplo, me imagino que algunos tendrán trabajo relacionado con minería. ¿Alguno prestará servicios? Me imagino que sí, no creo que te vayan a decir, oiga, le voy a pagar 2 millones de pesos porque me preste tal servicio y decir, no, yo prefiero no aceptarlo y seguir en un trabajo que me pague mucho menos, pero no voy a dañar a mi comunidad. Me imagino que algunos sí, sin la intención de dañar, tomarán trabajos que de alguna forma contaminen el sector, ¿no? Es que el trabajo va de la mano con la conciencia que tiene uno como originario de un pueblo donde vive. O sea, uno perfectamente puede ser originario y tiene que defender lo que siempre le ha pertenecido. ¿No creen que hay indígenas inconscientes? Yo creo que hay indígenas que sí están en eso, pero en el fondo ellos también tienen conciencia de trabajar en lo que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo es libre y soberano, uno puede trabajar donde quiera y está por la capacidad personal de la persona y no por el tema de avalar un proyecto en general. O sea, Rodrigo, tú como asesor legal del tema, ¿cómo comenzó a gestarse el tema? ¿Cómo lo ves y hacia dónde va? Hay que tener presente, ¿cierto? Y comprender esto desde la lógica, ¿cierto? Y desde un comienzo. Hoy en día, luego de la ratificación del convenio 169, que contempla una gran cantidad de derechos, ¿cierto? Para los pueblos originarios, es obligación del Estado hoy en día empezar, ¿cierto?, a darle ejercicio a esos derechos. Entonces, el convenio contempla, ¿cierto?, los derechos de decidir prioridades de desarrollo, contempla derechos de autonomía, contempla derechos, ¿cierto?, de participación, derechos culturales, derecho a la integridad cultural en general. Y la única forma de ejercer estos derechos es a través de la consulta indígena, ¿ya? Entonces, cuando se emplaza un proyecto de inversión en el año 2010 y los pueblos, ¿cierto?, demandan la participación a través de un proceso de consulta, el Estado no lo contempló. Y por eso, ¿cierto?, se gana un recurso de protección en la Corte Suprema, en donde se obliga al Estado, ¿cierto?, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de esa consulta, a realizar un estudio de impacto ambiental que contemple la consulta indígena. Ahora, los criterios para decidir a quién consultar y a quién no, es donde ha habido harta controversia, ¿cierto? El tema de susceptibilidad de afectación. ¿Quiénes son susceptibles de ser afectados? Y en ese punto, ¿cierto?, hasta hoy en día, 2015, aún hay controversia respecto a determinar quiénes son los afectados y quiénes no son afectados. Entonces, es por esa forma de concebir la susceptibilidad de afectación que solamente se concibió que el proyecto Paguanta afectaba a una comunidad cultural, ¿ya? Y fue calificado, fue rechazado acá en la región. La compañía minera, ¿cierto?, apeló en Santiago, ¿cierto?, se aprueba el proyecto y nacen, ¿cierto?, nuevas acciones. Un recurso de protección porque se siguen vulnerando derechos fundamentales, ¿ya? El derecho a la igualdad ante la ley. Ajá. Por no aplicar la consulta indígena. Ya. Se recurre por vía de protección y también se recurre, ¿cierto?, por vía administrativa porque el sistema de evaluación de impacto ambiental tampoco contempló, ¿cierto?, o resguardó los derechos de las comunidades, ¿cierto?, directamente afectadas. Ahora, la complejidad va básicamente en ese sentido, en concebir otra forma de relacionarse. Hay otra forma de relacionarse respecto a los proyectos de inversión, a las decisiones que toma el Estado y que puedan afectar a las comunidades. Debe haber siempre un diálogo, ¿ya? Hay un otro existente acá.
Acá hay comunidades que existen acá desde antes que llegara, ¿cierto?, o se constituyeran los estados. Tienen derechos territoriales, tienen derechos sobre los recursos naturales, tienen derecho, ¿cierto?, a proyectarse hacia el futuro. Y por ende, cualquier medida que les afecte debe ser consultada porque es la única forma de llegar a acuerdo y la única forma de garantizar todos los otros derechos, ¿cierto?, que contemplan los tratados internacionales. Marcelo, cuando estábamos previamente de conversar con ellos, hablando respecto a lo que era la consulta indígena, ¿cómo es una consulta indígena así físicamente en el tema práctico? ¿Es como ir a una votación? ¿O cómo se hace la consulta? No exactamente. Una consulta indígena es una instancia, es una serie de pasos, considera. Según la última herramienta que se oficializó para hacer una consulta indígena, como es el decreto de 66, también mal hecho, no tiene sus defectos, considera lo que es entregar una información de lo que se quiere consultar, protocolizar cuáles son los métodos en que se van a tomar los acuerdos y hacer deliberación interna, porque cada pueblo es autónomo para tomar sus decisiones. O sea, ¿no se podría hacer una consulta indígena o sería muy complejo si se hace en un pueblo de, no sé, de unas 3.000 personas? ¿Sería más complejo? Depende de la profundidad de la consulta que se tenga que hacer, de la decisión que se vaya a tomar. Y en ese caso, ¿ustedes se juntan, deliberan respecto al tema, conversan, ponen los puntos, exponen, van en contra, van a favor, y por ahí van sacando una conclusión y después le entregan un escrito? Efectivamente, es un proceso de diálogo. Son dos partes que se ponen a dialogar acerca de un tema en concreto y ahí van viendo, dialogando. Hay una cosa que me interesa a mí, ya lo entrego. Otra cosa que le interesa a la contraparte, que en este caso es el Estado. La conclusión, me imagino, ¿no? Tienen que decirle al Estado, queremos esto. Esa es la finalidad justamente, llegar a un acuerdo, o lograr el consentimiento por parte del Estado. ¿Y hasta qué punto sienten que el Estado los escucha? Hasta el momento, casi nula. ¿En todas las consultas que han habido por cualquier tema? Excepto hay una que está hasta el momento que parece que es un modelo de lo que hicimos. La consulta indígena para la creación del Ministerio de Cultura y herramientas indígenas. No, Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Sí. Esa hasta el momento ha sido la mejor experiencia que hemos tenido de consulta indígena, porque se nos permitió organizarnos como nosotros queríamos, tomar las medidas y dar la información y dar las proposiciones que nosotros consideramos positivas, pertinentes, y al final se llegó a un acuerdo a nivel nacional en este caso. Ok. Tenemos solamente 2 minutos para poder cerrar la entrevista. ¿Qué quieren decir? Yo quiero decir, o sea, en realidad lo que se ha dicho de Paguanta, en realidad Paguanta, hay que decir claramente que lo que ellos van a producir es plata, plomo y zinc, que son metales pesados muy zinc, que son metales pesados muy contaminantes. Por lo tanto, ellos están en la cabecera alta de la quebrada. Si llegan a pasar a la etapa de explotación, que es cuando empieza la mina a producir, ellos van a contaminar todo el valle. ¿Por qué? Porque el proceso para obtener el producto final es flotación de minerales. Y en la flotación de minerales el activo principal es el cianuro. Ahora, hay evidencia en México y en Perú donde se han instalado el mismo tipo de planta y la contaminación. en Perú. Claro. Y es la ciudad más contaminada del mundo. Claro. No se puede vivir ahí la gente con cáncer y eso. Entonces, inevitablemente nosotros vamos a desaparecer. Por lo tanto, es ese el tema principal que Paguanta no puede ser por eso. Y por eso estamos todo el día centrados en esa lucha. ¿Ustedes preferirían que en el fondo no existiera ninguna empresa extractora? En este momento, bajo esta normativa, la que está vigente, no. Okay. No es lo que sea. Ya lo vimos en la tercera región. Y en último caso, ¿cuál es lo que nos interesa a nosotros? Que el polo de desarrollo que nosotros representamos, que es la agricultura, realmente se potencia a nivel regional. Porque hoy en día sabemos, turismo, minería, logística, comercio son los polos de desarrollo que tiene considerado en la región de Tarapacá. ¿Y la agricultura dónde está? ¿Lo que comemos dónde está? ¿De dónde vamos a comer? Si desaparecen los pueblos allá arriba con toda esta inversión, olvídese. El agua se va a contaminar. ¿Verdad? Eso es justamente lo que tenemos que priorizar hoy en día. Verdad, muy cierto. O sea, lo que quiere decir Marcelo es que el eje principal de la quebrada de Tarapacá, que es la agricultura, de la cual dependen muchas personas, a la vez dan trabajo a mucha gente acá en Iquique, porque esos productos bajan todos los días en camiones Iquique, se instalan acá en la cabecera alta del terminal entre las 7 y las 9 de la mañana, donde la gente de Iquique puede ir a comprar directamente a los camiones que llegan todos los días. Y si esto se contamina, ellos nos van a llegar y mucha gente va a quedar sin trabajo. Ellos dicen que van a dar 40 personas, 40 puestos de trabajo, y acá son mucho más las personas que trabajan en base a eso. Una tontera.
Una tontera, 40 puestos. Gracias por haber venido. Gracias por habernos aclarado este tema que es tan importante para usted y para que lo entienda lo que está pasando acá en su región. Nos vamos a un corte y volvemos en Iquique al Día. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah.